Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. La reseña del avance 1 del capítulo 57 de Yellow Chapkini es lo que les estaré compartiendo a continuación. El próximo viernes seremos testigos de otro intenso capítulo donde veremos, entre otras cosas, cómo se empiezan a manifestar las consecuencias de la creciente obsesión de Suna por Ferit y el supuesto destino que ella soñaba y no pudo conseguir. Seiran pagará el precio fijado por su padre a cambio de ayudar a Ferit. Las cosas para Pelin se seguirán complicando y la familia Korhan recibirá una fuerte noticia que caerá como una bomba impactando a todos. Quédense hasta el final de este video para que no se pierdan los detalles y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publiquemos nuevo contenido. El avance inicia con la llegada de Seiran a la que parece ser la nueva casa de los Shanli, la nueva mansión Shanli. Tal y como vimos en el 56, Qasim quiere que su hija viva con él. Le ha prometido una vida diferente a partir de ahora y como Seiran no estaba muy convencida al respecto, él le puso ese deseo como una de las condiciones a cambio de retirar la denuncia contra Orhan. Luego de estar Seiran ya dentro de la casa, aparece una conversación entre Suna y Kaya. Él le pregunta a Suna, ¿se mudaron de casa? A lo que ella, un tanto resentida, responde, se mudaron y a ninguno se le ocurrió llamarme, ni tan siquiera para preguntar cómo estoy. Ferit a continuación está frente a su abuelo y le dice, van a llevar a mi padre a la prisión, abuelo. Halis en ese momento se sigue mostrando indiferente a todo lo relacionado con el castigo que está recibiendo Orhan y después aparece el señor Okesh diciéndole a Qasim en casa, no te preocupes, te garantizo que el señor Orhan no podrá salir vivo de ese agujero. Mientras él habla, por lo visto Seiran estará escuchando detrás de la puerta. Lo más probable es que en ese momento ella se convenza de que Ferit tiene razón al decir que Orhan corre peligro y por tanto eso puede influir mucho en el hecho de que ella tome la decisión de aceptar el trato de Qasim. Posteriormente vemos a Suna toda perturbada mientras se escuchan de fondo palabras de la bruja que le dice, tu destino está roto. A raíz de todos los comentarios que le ha hecho la bruja, Suna cada vez se atormenta más. El nivel de confusión en ella aumenta y aparentemente comenzará a tener pesadillas o incluso hasta alucinaciones asociadas a todo el trauma que tiene por no haber podido consolidar su vida como esposa de Ferit. En el avance nos muestran esta escena que empieza en la habitación de ella, como que se levanta un tanto asustada y seguido aparece en la habitación de los pistachos. Ferit habla como si Suna fuera su querida esposa y Seiran sale desesperada gritando con las manos ensangrentadas, siendo todo esto un panorama que combina realidad con simbolismo e imaginación. Más adelante, Pelin y Piril se encuentran con Surter en un parque. Pelin continúa sintiéndose mal, su salud cada vez se deteriora más, tanto física como mentalmente. Pasan varias imágenes que incluso la muestran a ella en casa ya como quien dice colapsando, y mientras tanto de fondo se escucha que Piril le dice, si hay aunque sea una posibilidad entre 100 y ese niño sí resulta ser hijo de Surter, en esta vida a ese bebé no le quedará nadie más que su padre, peló. Creo que esta es la mayor verdad que he escuchado de boca de Piril hasta el momento. Sucede entonces que en otra escena Seiran le dice a Qasim, acepto tus términos. Su padre reacciona asombrado y es posible que esa decisión de ella ayude a mostrar qué tan real es el cambio que ha prometido Qasim después del accidente. Sobre todo ahora que él va a dar luz verde para saldar cuentas con Orhan. Por tanto, ya veremos si será capaz de cumplirle a su hija o no. Posteriormente, en una conversación telefónica, Ferit le dice a Seiran, mira Seiran, si él pide algo a cambio, por favor dímelo. Volviendo a la escena en el parque, Pelin molesta, golpea a Surter y lo llama idiota. Ferit llega al lugar, Piril se da cuenta y le avisa a su prima. Hay una pelea entre Surter y Ferit y después del conflicto, Ferit se lleva a Pelin con él. Como Surter ve que hablando con Pelin no logra su objetivo, manda a buscar información sobre el tío de ella y una vez que la tiene va a reunirse con Chefmus. Cuando Chefmus escucha lo que dice el chico, le dice, tienes que ir y resolver este problema con Halis Korhan mañana. Surter firme expresa, estoy dispuesto a todo. Pelin se ve en lo que parece ser otra escena en la mansión Korhan diciendo asustada, ¿qué? Y Nuket, tras presenciar la conversación entre Chefmus y Surter, dice, espero que esto no termine mal.
La mañana en cuestión llega y Chef Mus va en compañía de Nuket y Surter a la mansión Korhan. En el salón están presentes Khalis y Fakat y otros miembros de la casa, y Surter lanza la bomba que los deja mega sorprendidos, diciéndole a Khalis: ese bebé que crees que es tu nieto podría ser mío. Casi al final aparece Pelin destrozando todo en su habitación, y lo último que nos muestran es que Khalis, muy molesto tras la confesión que escucha, dice: trae a esa chica aquí ahora mismo. Turcofans, creo que se avecina otra fuerte elección para los Korhan, sobre todo para el señor Khalis y para Ferit. Ya veremos con qué actitud enfrentan todo lo relacionado con Pelin y cuál será realmente el final de este personaje. Cuéntenme en los comentarios sus opiniones sobre este adelanto y lo que creen que sucederá próximamente. Yo soy Meli, les agradezco mucho su atención y me despido de ustedes por ahora hasta un próximo video.